Ya, habíamos quedado entonces acá con ustedes. Estábamos viendo las reacciones químicas de los triacilgliceroles. Habíamos visto, ¿verdad?, que los triacilgliceroles se almacenan en los adipocitos y pues la hidrólisis, lo que ocurre a nivel, digamos, metabólico, es que una lipasa hormonosensible o sensible a qué hormona, la hormona glucagón, va a activar a esta enzima, la lipasa, que va a empezar a hidrolizar a los enlaces éster de cada uno de las moléculas de triacilglicerol, liberando así ácidos grasos. Estos ácidos grasos salen a la sangre unidas con una proteína denominada albúmina, ingresan a la célula, sobre todo célula hepática o célula muscular, y pues se activa el ácido graso formando acilcoenzima A, y pues luego ingresan a las mitocondrias y generan ATP. La hidrólisis en consecuencia de los acilgliceroles da lugar a la formación primero de moléculas de ácidos grasos, que acabamos de explicar cuál sería su destino, y finalmente, mediante varias reacciones, estos ácidos grasos se oxidan hasta anhídrido carbónico agua y forman ATP. Esto obviamente es una reacción demasiado resumida. Ocurren muchísimas reacciones que forman parte del metabolismo de los lípidos. Terminamos con eso, los acilgliceroles. Veamos a las ceras. Las ceras son también lípidos simples, o sea, todavía estamos en lípidos simples, ¿verdad? Las ceras derivan de la esterificación de un alcohol de cadena larga y un ácido graso de cadena larga. Entonces, la diferencia de los acilgliceroles y las ceras es que tanto el alcohol como el ácido son de alto peso molecular. No tiene mayor relevancia para nosotros, pero obviamente son insolubles en agua, y la función de las ceras es que son repelentes del agua y son protectoras digamos, contra insectos y otros, digamos, patógenos, sobre todo se encuentran las plumas de las aves, en la cubierta cerosa de las hojas, en los frutos. Pasamos a ver a los lípidos compuestos. Perdón, me olvidé. Se ve bien la pantalla, ¿verdad? Voy a grabar, perdón. Sí, doctora. Se ve bien. Muchas gracias. Un ratito, me he olvidado grabar. Ya. Entonces, continuamos. Pasamos a ver lípidos compuestos. Pues los lípidos compuestos es la segunda clase de lípidos, y que tienen la característica de que, y esto es sumamente importante, los lípidos compuestos son componentes de las membranas biológicas. Todas las membranas biológicas, este es por ejemplo un esquema de una membrana biológica, todas las membranas biológicas contienen lípidos compuestos en su estructura. Las tres clases principales de lípidos que forman parte de las membranas son glicerofosfolípidos, esfingolípidos y glucoesfingolípidos. También forman parte de las membranas el colesterol, pero el colesterol no es un lípido compuesto, es un lípido derivado, pero no puedo dejar de colocar acá. Entonces vamos a estudiar a estos lípidos compuestos. Los glicerofosfolípidos, esfingomielinas, cerebrósidos y gangliósidos. Estos también se pueden, digamos, reunir de la siguiente manera. Estos que tienen esfingosina también se llaman esfingolípidos. Aquí, por favor, en sus diapositivas, aumenten eso, esfingolípidos. Y estos que tienen, fíjense en su estructura, azúcares simples se llaman esfingo o directamente glucolípidos. Entonces, esfingomielinas, cerebrósidos y gangliósidos son esfingolípidos, y los cerebrósidos y gangliósidos solo son glucoesfingolípidos. Bueno,
Estos lípidos compuestos siguen el mismo patrón estructural que los lípidos simples. ¿En qué sentido? De que están formados por un alcohol, en este caso, digamos, en el glicerofosfolípido. El alcohol es el glicerol con ácidos grasos. Un alcohol y ácido forman un éster, pero aparte tiene un grupo fosfato y otras formas de alcoholes. Los otros, los esfingomielinas, cerebrosidos y gangliósidos, también se caracterizan porque tienen un alcohol. En este caso, la esfingosina, bueno, es diferente al glicerol, pero es también un alcohol que tiene un grupo amino. Entonces, denominado esfingosina y sigue el mismo patrón: ácidos grasos, ácido fosfórico y otras moléculas que vamos a ir viendo. En cambio, los cerebrosidos y gangliósidos, que son glucoesfingolípidos, también tienen la esfingosina, los ácidos grasos, por tanto formarán ésteres, pero tienen unidos azúcares a su estructura. Aquí en este caso azúcares simples, los gangliósidos oligosacáridos. Empecemos con los glicerofosfolípidos. Los glicerofosfolípidos también se llaman fosfoglicéridos. Son aquellos que por hidrólisis forman glicerol, ácidos grasos y un grupo fosfato. Me estoy refiriendo a esto, ¿verdad? A esto, glicerol, ácidos grasos y grupos fosfato. Es una importante clase de fosfolípidos y abundan en las membranas del reino animal, en las membranas del reino vegetal y en las membranas también del mundo microbiano o reino microbiano. ¿Dónde se sintetizan los glicerofosfolípidos? Se sintetizan en el retículo endoplasmático liso. Liso, aumenten por favor ahí. Retículo endoplasmático liso de la célula. Y se consideran a los glicerofosfolípidos como derivados del glicerol 3-fosfato. Si nos fijamos, esta estructura es el glicerol 3-fosfato. Nos fijamos, hasta aquí sería el glicerol, y en la posición 3, el oxidrilo del glicerol ha sido esterificado con un grupo fosfato. Entonces, por eso se llama glicerol 3-fosfato. Esta molécula la van a ver mucho el siguiente año. A su vez, anoten aquí, el glicerol 3-fosfato deriva del de la ruta glicolítica. El glicerol 3-fosfato deriva de la ruta glicolítica o glicólisis. Bueno, no vamos a hablar de eso, parte del metabolismo, pero entonces, la molécula de la cual derivan los glicerofosfolípidos es este glicerol 3-fosfato. Este glicerol 3-fosfato vemos que tiene grupos oxidrilo. En consecuencia, estos grupos oxidrilo pueden ser esterificados con ácidos grasos. Vamos a especificar o vamos a representar el ácido graso como R1-carboxilo, R2-carboxilo. Entonces, si este ácido graso esterifica este grupo oxidrilo, ¿verdad? Tendremos un grupo acilo que se ha formado acá, y este otro ácido graso esterificará este otro grupo oxidrilo, formando otro grupo, grupos éster serían, ¿no? Grupos acilo, los acilos serían esto que estoy encerrando con mi cursor, y son grupos ésteres. Esta estructura en la cual el grupo oxidrilo ha sido esterificado por, los dos grupos oxidrilo han sido esterificados por ácidos, se denomina ácido L-fosfatídico, que es el precursor de los glicerofosfolípidos. Esta estructura tiene la configuración L. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, este carbono se ha vuelto quiral o esquiral. Porque quiral es híbrido sp3, este sustituyente es diferente a este otro sustituyente, esto es diferente y el hidrógeno. En consecuencia, este grupo esterificado con este oxidrilo estará a la izquierda. Así como está escrito, entonces es el ácido L-fosfatídico, repito, el precursor de todos los glicerofosfolípidos, que a su vez ha derivado del glicerol 3-fosfato. Ahora, si esta es la molécula madre o precursor de todos los glicerofosfolípidos, ¿en qué difiere un glicerofosfolípido de otro? Porque existen varios tipos de glicerofosfolípidos. Pues difieren solamente en
fíjense en mi cursor, en esta X que ha sido, que es una molécula que forma un enlace fosfoéster con este grupo fosfato. En la síntesis de los diferentes glicerofosfolípidos, un alcohol reacciona con el grupo fosfórico del ácido fosfatídico. Un alcohol puede ser, vamos a ver, existen varios tipos de alcoholes, vamos a ver la acetilcolina, vamos a ver la colina, glicerol, etc. Cuando un alcohol entonces reacciona con este ácido, cuando X es un hidrógeno, es un grupo fosfórico. Reaccionando con un alcohol nos va a formar un enlace fosfoéster. Aquí, por favor, fíjense en mi cursor. Aquí saquen una flechita y pongan enlace fosfoéster. Entonces, así se ha formado ya un glicerofosfolípido. Estos glicerofosfolípidos se encuentran en las membranas celulares. Entonces, si los glicerofosfolípidos tienen como precursor al ácido L-fosfatídico, pues solo difieren en la estructura de R3. Esta sería la fórmula general de un glicerofosfolípido. Repito, es la fórmula general de un glicerofosfolípido. Todos los glicerofosfolípidos difieren solamente en R3. En realidad es un alcohol. Hemos dicho que reacciona con el ácido fosfórico del ácido L-fosfatídico. Veamos los glicerofosfolípidos más comunes. Tenemos a la fosfatidilcolina. Esto es un glicerofosfolípido. La fosfatidilcolina, llamada también lecitina, donde R3 es la colina. Este R3 es la colina. Entonces, si esa es la colina, se llama fosfatidilcolina. ¿Y qué es la colina? La colina químicamente es fíjense, es esta estructura, que sería la NNN, 3 Ns, trimetil, etanol, amina. Cuando esta NN-trimetiletonolamina con su grupo oxidilo esterifica el ácido fosfórico, pues forma la fosfatidilcolina. Esta sería la fosfatidilcolina. Este es el grupo colina. Se encuentra en todas las membranas celulares. En realidad, la fosfatidilcolina es una reserva de colina. La colina, recuerdan, es importante en la transmisión nerviosa como acetilcolina. Tenemos luego la fosfatidiletonolamina, cuando el alcohol o R3 es la etanolamina. Si recuerdan orgánica, esta es la estructura de la etanolamina. Este grupo oxidilo entonces formará un enlace fosfoéster a este nivel y tenemos a la fosfatidilcolina. No vamos a hablar mucho de su función, no es muy comprensible para ustedes ahorita. Esta es la estructura del fosfatidilglicerol. Lo único importante, repito aquí, es que estos forman parte de las membranas celulares. Fosfatidilglicerol, donde R es el glicerol. Bueno, esto vemos, este es el glicerol, este oxidilo que reacciona formando un enlace fosfoéster, por tanto es el fosfatidilglicerol. Luego tenemos la fosfatidilserina, donde el grupo R3 será la serina. La serina es un aminoácido, pero es un aminoácido hidroxilado. Entonces es este oxidrilo del aminoácido serina que va a formar un enlace con el grupo fosfato. Siempre los aminoácidos se colocan el grupo carboxilo con carga negativa y el amino como amonio con carga positiva. Nuestro siguiente capítulo es aminoácidos, vamos a ver ahí. No vamos a hablar mucho sobre las funciones de cada uno de estos aminoácidos, solo que sabemos que forman parte de las membranas celulares. No vamos a hablar de CPK, yo solo les coloco como pequeña información que tal vez les sirva al año, pero ahorita no me van a entender porque no saben lo que es el CPK ni qué función tienen los iones calcio en este momento. Bueno, pues esta es la estructura de la fosfatidilserina. Finalmente tenemos al fosfatidilinositol. El fosfatidilinositol se llama también fosfoinosítido. Este tiene una importancia especial. Fíjense, el alcohol entonces es el inositol. El inositol
es un alcohol cíclico, ¿no? Hexavalente, que reacciona con el grupo fosfato formando un enlace fosfoeste. Perdón, antes de eso. Un momentito, por favor. Aquí. Ya, les decía que el fosfatidilinositol tiene una importancia crucial, especial. El fosfatidilinositol está presente en las membranas celulares, pero se caracteriza porque se encuentra cerca del receptor de la insulina. Recordemos que la insulina tiene como función disminuir los niveles de glicemia cuando están pasándose del valor normal. Entonces, en la membrana celular de los tejidos del hígado está el receptor de la insulina, pero cerca al receptor de la insulina, en la membrana celular, está el fosfatidilinositol. Este fosfatidilinositol, apenas la insulina se deposita o se une a su receptor, el fosfatidilinositol sufre una fosforilación por acción de una enzima sinasa. Siempre que vean sinasas es que va a haber una fosforilación. La fosforilación, bueno, voy a adelantar un poco acá, aquí está. La fosforilación va a ser en posiciones 4 y 5. Fíjense, si esta es la posición 1, posición 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, estos oxidrilos 4 y 5 van a ser fosforilados con grupos fosfato. Y por eso esta molécula ahora se llama fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato. Luego, una vez que se ha unido a la insulina, se desencadenan todas estas reacciones. Una lipasa, una fosfolipasa, va a hidrolizar o va a romper, obviamente hidrolizando este enlace. Y si rompe, esta es una sola molécula. Y si rompe este enlace, van a aparecer dos moléculas, esta y esta, y que son precisamente estos. Este sería el glicerol. Se formaría por hidrólisis de esto, el glicerol, o diacilglicerol con dos grupos acilo, y esta estructura, fíjense que tiene ahora 3 grupos fosfato, que se denomina fosfoinositol 1, 2, 3, 4, 5, trifosfato. Repito, fosfoinositol trifosfato, por eso también se abrevia como PIP3. Este inositol trifosfato y el diacilglicerol que se genera constituyen segundos mensajeros de la insulina. Que donde van, ¿qué hacen? No compete ahora hablar de eso. Estamos hablando del fosfatidilinositol. Se forma así el segundo mensajero. ¿De quién? De la insulina. El primer mensajero sería la insulina. Se forma el segundo mensajero que mediante una cascada de reacciones, muchísimas reacciones, llamada cascada de los fosfoinosítidos, como, por eso pongo pespuntes, ocurren varias reacciones, ocurre el efecto fisiológico que tiene la insulina, que es disminuir la glicemia o azúcar en sangre. Todo esto sugiere muchas reacciones. Lo que aquí yo quiero resaltar es que estamos viendo a los glicerofosfolípidos. Entre ellos tenemos al fosfatidilinositol, en el que el alcohol es el inositol, que es este, que resulta ser el precursor del segundo mensajero de la insulina. Se encuentra en la membrana celular, pero cerca al receptor de la insulina. Apenas la insulina se une a su receptor, ocurre esta reacción. Se activa esta enzima, fosforila en posiciones 4 o 5, se activa la fosfolipasa, rompe esto y genera estos dos mensajeros. Todos estos dan lugar a por ejemplo, el fosfatidilinositol da lugar a la cascada de los fosfoinosítidos y ocurre mediante varias reacciones la disminución de la glicemia como efecto final de la insulina. Perdón, mi garganta. Ay, ¿qué pasó? Se trancó esto. Perdón, no hay más. Volvemos a... Ya, pues esa sería entonces
acción del fosfatidilinositol. En las membranas de las células animales se encuentra generalmente en forma de este complejo como 1-estearil, esteaoril sería del ácido esteárico, 2-araquidonil. En consecuencia, también el fosfatidilinositol constituye una reserva principal fuente de ácido araquidónico, que sería en esta posición, que es el precursor, el ácido araquidónico de la síntesis de los eicosanoides, que vamos a ver más adelante. Repito, el fosfatidilinositol también actúa como una reserva o fuente de ácido araquidónico. ¿Recuerdan el ácido araquidónico? El ácido araquidónico se forma a partir de un ácido graso esencial, ¿no? El linoleico, que es omega 6. Bueno, entonces el fosfatidilinositol también tiene como reserva ácido araquidónico en posición 2. Hemos dicho que todos los fosfoglicéridos son constituyentes o componentes de las membranas celulares. ¿Pero por qué? ¿Qué razón estructural hay para que sean exclusivos componentes de las membranas celulares? Pues eso tiene que ver con su estructura. Los glicerofosfolípidos tienen una estructura anfipática. Fíjense, por ejemplo, si esta es la fosfatidilcolina, ¿no? Esta es la colina. O podría ser la fosfatidilcerina o fosfatidilglicerol o inositol, cualquiera de ellos. Si vemos su estructura, tiene una cabeza polar iónica y una cola apolar hidrofóbica. Entonces, todos los glicerofosfolípidos son anfipáticos. Entonces, presenta una estructura anfipática con la diferencia de los ácidos grasos que también tienen estructura anfipática. ¿Recuerdan? Una cabeza polar y una cola apolar. Aquí la diferencia es que en los glicerofosfolípidos hay una cabeza polar y con dos colas polares, que serían estas dos. Perdón, cabeza polar con dos colas apolares. Y entonces tiene una estructura tipo cilíndrica, ¿no? Permítame leer esto. Esta característica de la anfipaticidad favorece el hecho de que forman estructuras casi cilíndricas que pueden empaquetarse con facilidad en paralelo para formar láminas extendidas de bicapa, con los grupos de cabeza hidrofílico en un extremo y las cabezas hidrofílicas en el otro extremo. Es como si cada uno de estos, al asociarse, recuerdan semejante, disuelva semejante. Entonces, las colas apolares se atraen, formando esta estructura de tipo bicapa, con las cabezas polares en un lado y las cabezas polares en el otro. Podría decirse que este puede ser el extremo, digamos, el exterior de la célula, y este el interior, aludiendo, ¿verdad?, a una formación de una membrana. Si colocamos una suspensión de fosfolípidos en agua, in vitro, ¿cómo se comporta? In vitro tendrán a asociarse de esta manera, una vesícula bicapa, que si ampliamos esta partecita, es el dibujo que he hecho, ¿verdad?, formando una vesícula. En cambio, los ácidos grasos forman micelas. Los glicerofosfolípidos forman vesículas bicapa. Bueno, ¿qué propiedades, cuáles son las propiedades o reacciones, de los glicerofosfolípidos? Pues son ésteres, hemos dicho, ¿verdad? Ésteres de glicerol con ácidos grasos. Entonces, si recuerdan química orgánica, la reacción más importante de los ésteres es la hidrólisis. Y entonces, in vivo va a ocurrir una hidrólisis. Las membranas, ustedes saben que las células van renovándose, ¿verdad?, continuamente. Pues entonces también se renuevan sus membranas celulares. Los glicerofosfolípidos sufren recambio, se llama eso, se renuevan. Hidrólisis, las fosfolipasas van hidrolizando todos los enlaces fosfoéster de los glicerofosfolípidos, liberando los componentes. ¿Cuáles son? Ácidos grasos, glicerol, ácido fosfórico, y los alcoholes correspondientes, etanolamina, glicerol, etc., que van a entrar a rutas metabólicas o vuelven a utilizarse para resintetizar los lípidos de membrana.
La acción de estas fosfolipasas es importante, esto para bioquímica 2. Las fosfolipasas son hidrolasas, es decir, esterasas. Rompen las éster, pero ¿cómo los rompen? Hidrolizándolas. Entonces tenemos la fosfolipasa 1 que rompe el primero, la fosfolipasa 2 que rompe el segundo, la fosfolipasa C que rompe este enlace fosfoéster y la fosfolipasa D que rompe este otro enlace fosfoéster. Hay diferentes enzimas que rompen los diferentes enlaces éster. Eso en cuanto a glicerofosfolípidos. Pasamos a esfingolípidos. Vamos a quedar ahí, chicos. Me dicen siempre que tienen clases. Entonces quedamos en esfingolípidos que mañana nos tocaría. Un cachito, por favor. No, aquí tengo ya. Ya. Si no hay alguna pregunta, igual pueden formular a mañana también. Voy a parar esta grabación. Ya. Listo, chicos. Si no hay preguntas, pues mañana nos vemos a las 4:30. Hasta luego, doctora. Hasta luego, chicos.